Bueno, ¿cómo están? Gracias por prenderse a este vivo que estuve anunciando estos días. Voy a esperar que se vayan sumando porque en minutos nada más se va a conectar la fonoaudióloga @fonoelke. Les cuento cómo nace la idea de esto. Hola Lucas, les cuento cómo nace la idea de todo esto. Resulta ser que, como Ignacio, saben, es muy charlatán. Son muchas las mamás que suelen escribirme preguntando cómo hice o cómo hago para estimular en Ignacio, digamos, el habla. Y yo siempre les derivo, porque yo no soy profesional para andar dando esa clase de consejos, tengo miedo de meter la pata, entonces siempre le derivo a una profesional a la que no conozco personalmente, pero que me encanta seguir en las redes, que se llama Elke y su cuenta es @fonoelke. Estuve charlando con Fonoelke por primera vez en estos días y le dije me encantaría hacer contigo un live justamente para que aclares estas dudas que a veces me hacen y que yo no sé cómo responder. Así que en minutos se va a estar prendiendo Fonoelke para ir respondiendo tanto las preguntas que me hagan en este vivo como algunas preguntitas que me estuvieron haciendo ya durante el día a través de las historias. Así que voy a esperar que Fonoelke me envíe la solicitud para agregarla. Ahí justamente está. Con Fonoelke. Tenemos la mala costumbre pues de querer esperar no, va a hablar solo, ¿verdad? Pero muchas veces pasa el tiempo y necesitamos que realmente un profesional nos oriente y oriente a los chicos. Así que hola Elke, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Denise? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. No, que el gusto es mío. Como decía recién, justamente, me parece muy importante siempre consultar con profesionales, porque si vamos a escuchar todo el tiempo los consejos de las tías, de las abuelas, de las suegras, que te dicen, espera nomás, ya va a hablar, ya va a hablar, ya va a hablar, ya va a hablar, y nunca habla, ¿verdad? Sí, es verdad, es que muchas veces se dejan llevar por esos mitos, en realidad son mitos que hay que derribar, porque si bien es cierto que no todos los niños son exactamente iguales en su desarrollo, sí hay parámetros que nos ayudan a guiarnos y a decir, bueno, ahora tengo que prestar atención y tengo que ver cómo puedo ayudarle a mi niño, porque algo no está ocurriendo en el ritmo que debería. Bueno, y justamente antes de empezar con los casos específicos, hablando un poquito de generalidades, ¿hay cierta cantidad de palabras que un niño tiene que ser capaz de decir a cierta edad, ya para empezar como a hacer un seguimiento desde de nuestros bebés chiquitos? Sí, en realidad antes de las palabras deben ocurrir una serie de procesos. Es, por ejemplo, como cuando los niños aprenden a caminar. El bebé no es que Ujú. nace y camina. El bebé Sí. nace, se sienta, gatea, se para, camina, corre. Pasa por un proceso para llegar a eso. Lo mismo pasa con el lenguaje y con el habla, ¿sí? Tienen que ocurrir ciertas bases para que luego el niño use la parte expresiva del lenguaje que es el habla. ¿Sí? Ujú. Entonces, primero debe tener atención conjunta, debe poder imitar, debe poder jugar de una manera funcional, debe poder dar secuencia del entorno, debe poder entender las palabras, darse cuenta que esa secuencia de sonido significa algo y que le puede servir para algo al niño. Entonces, cuando comprende la palabra, ahí es que según también los meses que tenga, empieza con los silabeos, mamá, mamá, papá, papá, sí, alrededor de los 8 meses más o menos, alrededor de esos meses inician con los silabeos, luego a los 12 meses inician las primeras palabras. Una Ujú. palabra se considera como tal cuando tiene un significado. Si el bebé está diciendo mamá, mamá, mamá y está jugando, todavía no es una palabra. Es una palabra cuando dice mamá y le llama a la mamá. ¿Sí? Claro, Entonces a por veces ejemplo, claro, si pidiendo leche dice teté, ya cuenta como una palabra porque es un concepto. sí, sí, claro, porque generalmente le llaman así, entonces el niño aprende por modelos. Y si el Ujú. modelo siempre es TT, entonces va a creer que se llama así. Y si lo nombra de esa forma, es considerada una palabra porque está haciendo algo con significado y con intención de pedir algo en ese caso.
Entonces, esas Pepe, primeras palabritas, ¿sí? ujú. No, perdón, decías algo muy interesante de que el niño aprende básicamente siguiendo lo que nosotros hacemos. Entonces, esos padres o tíos o amigos de la familia que tienden al querer hablarle al bebé como tiernito, en realidad no podríamos estar retrasando un proceso. Y sí, porque si el bebé todo el tiempo escucha que de esa forma se le habla, entonces va a creer que esa es la forma correcta de pronunciar y va a tratar de Ujú. imitar. Entonces lo ideal es siempre hablarle lo más claro posible y en cuanto más pequeño sea, lo que más importa, te hablo de meses, antes del Ujú. año, el bebé lo que reconoce más son los tonos de la voz, las expresiones de la cara, si todos esos juegos que impliquen que el bebé se enganche, que atienda, que juegue contigo, que imite movimientos de la cara, que intente imitar movimientos con la boca, sonidos. Eso es lo que va a interesar más, ¿sí? Y claro, darle los modelos lingüísticos correctos para que el bebé de esa forma pueda hablar también en su momento de la forma en que aprendió, ¿sí? Clarísimo. Y cuando decías llega a los 12 meses y tiene que empezar con las primeras palabras, aproximadamente cuántas palabras debería integrar el vocabulario de nuestro hijo de un año. Y mira, a los 12 meses por lo menos tres palabras más aparte de papá y mamá, ¿sí? Ok, cinco en total, perfecto. Más o menos ese es el rango. Pero si dice papá y mamá con significado, hay que hacer juegos para que empiece a usar más palabritas. A los Ujú. 18 meses, más o menos 20 palabras. A los 2 años, más o menos 50 palabras. Todos son parámetros. Y cuando el bebé ya, cuando el niño, mejor dicho, ya dice 50 palabras, entonces ahí es que empieza a unirlas para armar las frases. Mamá, dame leche, papá, Ujú. quiero pelota, ¿sí? Entonces ya podría hacer frases. ¿Cómo podemos estimular que inicie a unir esas palabras, verdad? Porque así como hay niños súper charlatanes, hay otros que no lo son, que quizás sean introvertidos o que quizás necesiten justamente la ayuda de un profesional. Exactamente, ese es un buen punto. Por supuesto que la estimulación en la casa es algo imprescindible, ¿sí? Por eso que decía anteriormente que el niño aprende por modelos. Entonces, si todo el día estás solo con la tele o todo el día estás puesto al celular y no haces juegos y demás, entonces por supuesto que tiene menos posibilidades de recibir esos modelos y de aprender. Ahora, si aunque los padres le estimulen o el entorno sea favorecedor para su desarrollo y aún así no está hablando, entonces lo ideal es que consulte con un profesional para ver cómo podemos ayudarlo. Pero de todas formas, la forma de estimular es siempre a partir de la comprensión. Es decir, si vos estás aprendiendo un idioma hebreo, yo no te voy a Ujú. exigir que hables hebreo si es que vos no sabes hablar. Primero voy a trabajar contigo que comprendas el idioma, para que Sí. cuando vos entiendas el idioma y necesites la palabra, puedas recordar y puedas usar la palabra. Lo mismo con los chiquitos, ¿sí? Primero hay que trabajar la parte comprensiva, ¿sí? El niño va entendiendo las palabras, porque una palabra no solo es una palabra aislada. Por ejemplo, la palabra pincel. Esa es la Ujú. palabra, pero Sí. detrás de esa palabra hay significados. Sirve para pintar, hay de muchos colores, tiene tapa, es duro, se compra en la librería, es un útil escolar. Es decir, detrás de cada palabra hay mucha información. Eso es lo que el niño debe ganar en los primeros años de vida para poder realmente desarrollar el lenguaje y el habla. O sea, el habla que ya es la parte expresiva de todo el contenido del lenguaje que el niño Ujú. aprende. ¿Sí? Entonces, Claro. si habla poquito, a meterle con toda información sobre las palabras, sus significados, órdenes verbales simples, juegos. Entonces, ahí en medio de los juegos, propiciar la producción de las palabras y la unión de las palabras que mediante modelos, mediante apoyos visuales, a través de los juguetes, pidiendo comidas. Claro, hay un momento que puntualmente es el que me toca ahora con Ignacio, que me resulta tan simpático visto de afuera, que están como aprendiendo a conjugar. El español es un idioma dificilísimo. Eh, no te vistas, me quiso decir el otro día, y me dijo no te bestias. Entonces, cuando se equivocan, ¿les corregimos o para que no se sientan mal, hacemos la vista gorda?
Sí, le podés corregir, pero no decirle, Ignacio, dijiste mal, se dice no te Ujú. vistas. Directamente si él te dice no te vestias, ah, no te vistas. Ah, Directamente ok. le subtitulas con la frase que él debió haber producido. Entonces, Ujú, inmediatamente lo más probable es que él vuelva a repetir, porque ujú. se va a dar cuenta la diferencia de lo que él dijo y lo que vos le dijiste y va a volver a repetir cómo debió ser. Y así la próxima vez puede que recuerde la forma correcta. Ahora si le metemos esas cosas negativas, no, dijiste mal, así no se dice, vuelve a decir, es así, repetí. Eso generalmente no funciona mucho porque estamos como truncando la intención que tuvo Ignacio en este caso de decir lo que Claro. quería expresar. Entonces, hacer como un asombro y volver a decir con el modelo correcto. Eso es lo ideal. Perfecto. Hay padres, Dios mío, tengo un millón de preguntas para vos, el que es tan interesante hablar contigo. Hay padres que dicen, mi hijo está aprendiendo a hablar, pero tiene problema para pronunciar ciertas consonantes. La C, la S, me escribió una mamá, la R, por supuesto. ¿Hay una edad promedio en la que deberían dominar ciertas consonantes difíciles de pronunciar bien? Sí, hay. Asimismo, como se va desarrollando la cantidad de palabras, también va madurando los órganos fonoarticulatorios y la programación para para la secuencia de sonidos, ¿sí? El habla es un proceso tan dinámico y específico y requiere de movimientos tan finos. Es decir, el niño tiene que saber perfectamente cómo conectar la lengua, el labio, la mandíbula, la mejilla, cómo dejar salir el aire, con qué fuerza, porque cuando hablamos no respiramos, cuando respiramos no hablamos, entonces tiene que haber una Ujú. coordinación fonorrespiratoria. Es decir, hay un montón de procesos que el niño a medida que crece va desarrollando de manera innata, entonces hay sonidos que aparecen antes y hay sonidos que tardan un poquito más. Por Sí. ejemplo, eh, a los 2 añitos o al año empiezan con la M, la P, la B, que se llaman Ujú. fonemas bilabiales, porque Sí. implican la unión de los labios. Pa, ma, va, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ujú. Todos son aquí enfrente con los labios, ¿sí? Sí. Después empieza la ta, ca, ¿sí? Más o menos a los 3 años, entre los 2 y medio, tres, la G, la N, la L, ¿sí? Los que tardan un poquito más son justamente la S, podríamos esperar hasta los 3 y medio, ¿sí? La Ujú. L también. Y el que Ujú. más tarda generalmente es la R vibrante de rojo, ¿sí? Por Sí. ejemplo. Y los que son combinados con R, la PR, BR, TR, CR, ¿sí? Brazo, ¿sí? Cráter, ¿sí? Lo que son combinados con R y los que son combinados con L también, aunque eso se suele ver antes ya. Plato, Perfecto. taza, por ejemplo. Bueno, y sobre todo ahora y la gente que está aprendida puede ir haciendo sus preguntas. Yo fui preparando algunas preguntas que fueron haciendo las mamis, las tías, por, por DM, digamos. Y puntualmente tengo algunas preguntas. Me llamó la atención una mamá que dice que su hijo o hija tiene 3 años y dijo, y me puso que su bebé dice ta en vez de pa y dice na en vez de ma, entonces en vez de decir papá y mamá, dice tatá y naná. Ok. ¿Eso tiene alguna explicación, digamos? Y podemos hablar que tiene un pequeño desfasaje ahí porque la M y la P, recordemos que son uno de los primeros sonidos que generalmente el niño produce. Ahora, la Sí. consulta para esa persona, para esa mami es, ¿produce la M y la P en otras palabras? Existen lo que se llaman fallas fonéticas y fallas fonológicas. Las Ujú, fonéticas son cuando todavía no le sale el sonido en ninguna palabra. Por ejemplo, la ujú. R. No le sale la Sí. R en nada. Y la falla fonológica es cuando sí le sale la M para decir mapa, pero no le sale Ujú, para decir mamá. ¿Sí? ujú. Entonces, son diferentes tipos de dificultades y se tratan también en forma diferente. Si es que ya produce la M, lo ideal sería que cuando él diga nana en vez de mama, decirle, ¿cómo es? Na o mama. Y que el niño escuche y se dé cuenta la diferencia. ¿Sí? Una vez que él identifique cuál es la diferencia entre lo que está diciendo y lo que debería decir, es más probable que lo diga. ¿Sí?
Perfecto. ¿Y a qué edad nos tendríamos que preocupar? No por este caso, sino un montón de mamás escribieron diciendo, tiene 3 años, tiene 2 años y medio, tiene 3 años y medio, todavía no habla bien, me tengo que preocupar. Esa era la pregunta, pero así fija. ¿A qué edad nos preocupamos, digamos, o nos ocupamos y consultamos con un profesional? Bueno, hay muchas señales de alarma y varía según el rango de desarrollo en el que esté el niño. Lo primero es si no atiende, si no tiene respuesta de sonrisa a la otra persona, si no señala para pedir, si no señala para compartir algo, si no es lo mismo señalar porque quiero agua que Ujú. señalar el dinosaurio porque me gusta el dinosaurio y quiero jugar contigo, ¿sí? Sí. Entonces, si no tiene los gestos proto-declarativos y proto-imperativos, si por ejemplo ya tiene año y medio y no dice ninguna palabra, si ven que sus juegos son repetitivos o que todavía son tira todas las cosas, no arma, ven que no juega de una forma funcional, dándole vida a los juguetes, y más aún si tiene 2, 3 años y todavía no une palabras para hacer las frases. Esas son todas señales de alarma que deberían llamar la atención, y lo ideal siempre es consultar mientras más pequeño sea el niño por la plasticidad neuronal. ¿Sí? La plasticidad neuronal es lo que le permite al cerebro reorganizar sus funciones y recuperar más pronto lo no aprendido, ¿sí? Ujú. Volver a reorganizar todas las neuronas y sus conexiones, y es mucho más potente eso en los primeros años de vida, ¿sí? Por eso es que los bebés aprenden rápido los idiomas, aprenden rápido un montón de habilidades porque su cerebro está a mil. Entonces, mientras antes nosotros intervenimos, tenemos mejores resultados. Por eso es que no es bueno esperar a que tenga 3, 4 o que vaya a la escuela y ahí recién consultar, ¿sí? Es mejor mientras más pequeño sea, y yo siempre valido mucho la preocupación de la mamá. Por algo la mamá ya Ujú. le está llamando la atención y por algo ya le está preocupando. Entonces, si tienen esa duda, lo ideal es sacarse la duda. Máximo lo que va a pasar es que van a estimular a un niño con un desarrollo típico, digamos. O sea, tampoco le va a venir mal en todo caso si es Claro. que el niño está bien en su desarrollo. Y si no, qué bueno que ya consultan porque podemos intervenir a tiempo. Viste que normalmente hay niños a los que sus padres les entienden todo, pero llega una visita y no le entiende nada. ¿A qué Sí. edad a un niño le debería de entender alguien que no le conoce? No sé A si los dos, se entiende mi sí, sí, pregunta. a los 2 años. A los 2 años ya Ujú. cualquier persona debería poder entenderlo, entre los 2 y los 3. A los 2 años lo que pasa es que los niños simplifican las palabras. Si la palabra tiene 3 o 4 sílabas, dicen las últimas sílabas, Ujú. generalmente. Pero igual se puede entender. Si en vez de Sí, pelota te dice ota y te sí, y muestra los la papás le pelota, entienden una, y sí. se entiende, claro. Pero si ponele que si entre los 2 años y medio y 3, los padres todavía están funcionando de traductores cuando hay otras personas, entonces eso sería una razón para poder hacer algo y consultar y ver cómo podemos ayudar a estimular eso. Si mi hijo dice así, nos dice Mónica Duarte. Sí, imagino que pasa mucho que con padres que, como decías vos, tienen que hacer de traductores con sus hijos. Sí. Una mamá me escribía el caso inverso. Decía, mi hijo habla demasiado, pero muy rápido, tan rápido que no se le entiende nada. ¿Eso también es algo que se debe corregir? Sí, eso se llama taquilalia. El habla rápida se llama taquilalia y realmente produce muchas fallas articulatorias porque generalmente omite algunos sonidos o se traga algunos sonidos, y claro que hace que a veces el lenguaje sea ininteligible. Si es que solo le ocurre eso, es bastante fácil de corregir, digamos, porque hay muchas estrategias para habla lenta y habla rápida que se pueden implementar para que el niño sea consciente de que está hablando muy rápido y bajar esa velocidad articulatoria, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, la taquilalia también se trata. Entiendo. Bueno, ¿cómo decidimos? Ya mencionabas algunas de las señales de alarma. Ahí nos pregunta Andrea, ¿dónde pueden consultar contigo? ¿Cómo te encuentran, Elke? Sí, pueden contactarme ya por mi página @fonoelque. Yo actualmente estoy, por la situación en la que estamos, habilité las consultas online.
Y también atiendo en forma particular bajo turnos, digamos, en mi consultorio que queda en J. Augusto Saldívar, sería a media hora de San Lorenzo más o menos, estoy Ujú. atendiendo ahí. Y los sábados estoy haciendo algunas consultas a domicilio por casos muy especiales, digamos, así que si por ahí me queda en la zona, también habría posibilidad. Justo preguntan si se debe hacer el niño algún estudio de audiometría. ¿Cómo se hace para que no se confunda un diagnóstico? Porque puede que el niño, no sé, pregunto, quizás sea algo fonoaudiológico, quizás sea algo psicológico, quizás tenga que ver con un problema de audición. Entonces, ¿es una consulta multidisciplinaria o cuál es el primer Sí. especialista profesional al que deberíamos de ir? Bueno, sí, trabajamos en equipo. Generalmente yo siempre recurro al neurólogo. El neurólogo es quien le pide todos los estudios de rutina, ¿sí? De Ujú. audición, de vista y de los reflejos, todo lo que sea la parte neurológica para constatar que todo esté ok. La audiometría generalmente no es un estudio que se aplica tanto en niños pequeños porque es una prueba subjetiva ya que requiere de la colaboración del niño, ¿sí? O sea, en la audiometría lo que hacen es ponerte a unos audífonos y le dicen al niño, cuando escuches el ruido hacia el lado derecho, apreta el botón derecho. Cuando escuches el Ujú. lado izquierdo, apreta el botón izquierdo. Hay chiquitos que por la edad o porque son muy inquietos o porque todavía no comprenden, no se le puede hacer una audiometría. Generalmente lo que se hace son autoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos, que son pruebas que no dependen de la colaboración del niño. El niño generalmente está Ujú. durmiendo, se le pone un aparatito en el oído y eso hace su trabajo, digamos, y nos saca un rango auditivo. Y sí, es Ujú. muy importante tratar de descartar todos los daños, cualquier causa orgánica, digamos, antes Ujú. de pensar en un diagnóstico, porque por supuesto que un niño que no escucha bien es esperado que no desarrolle bien el lenguaje, porque no tiene los modelos, ¿sí? Entonces, Claro. eso es muy, muy importante. El que Meli nos pregunta si es normal que a su hijo de 4, casi 5 años no le salga la letra D. Está ahí en el tope, está, digamos, en el tope. Deberíamos poder estimular esa D para que le salga. Sí, generalmente ya aparece la D a esa edad, pero todavía no está tan lejos de su edad, digamos. Entre los 3,5 y 4 más o menos aparece la letra D. Ujú. Imagino que como todo no es soplar y hacer botellas, no es que uno va a una consulta al fonoaudiólogo y ya aprende todo lo que no había aprendido antes. Son tratamientos a muy largo plazo. ¿Cómo es una consulta? Bueno, para empezar, se demostró, ya hay muchos estudios que demuestran que las praxias bucolingofaciales, que son los ejercicios de soplo, no tienen repercusión en el lenguaje, en el habla, ¿sí? En el Ujú. desarrollo de eso. O sea que una fono que esté haciendo ejercicios de soplo y de respiración para fomentar que el niño hable, no va por el camino correcto, ¿sí? Lo Ujú. que se hace es evaluar al niño todas sus habilidades lingüísticas, el nivel de vocabulario según su edad, la comprensión, la memoria verbal, la discriminación de los sonidos verbales, que no es lo mismo que audición. Por ejemplo, que el niño pueda darse cuenta de la diferencia que hay entre la T y la D. T, D, Ujú. ¿sí? Son puntos articulatorios muy parecidos y el niño debe filtrar esa diferencia para poder pronunciar también bien, ¿sí? Ujú. También debe manejar bien la conjugación de los verbos, la unión de las palabras dentro de la frase, hacer femenino, masculino, singular, plural, todo lo que es la parte gramatical. Y aparte de eso se evalúa todo el estado de los órganos bucolingofaciales, cómo está la boca, si en la lengua no hay frenillo sublingual, si hay hipotonía o no hay hipotonía, toda la parte orgánica y los sonidos que ya produce y los que no, y ver cuáles están dentro del rango y cuáles no. Luego de eso se hace un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Le decimos a los papás, este es el diagnóstico de tu niño y ahí se propone el plan de tratamiento. El proceso de Ujú. evaluación generalmente dura unas 6 sesiones, ¿sí? Ujú. Donde se toman todas esas pruebas y luego se le entrega el informe por escrito a los papás y luego se propone el plan de tratamiento que siempre es un mínimo de 8 meses. Generalmente no es menos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser después?
No sabemos porque depende de la evolución de cada niño, del ritmo de aprendizaje y de cómo va adquiriendo las habilidades que le faltan. Entonces ya es algo muy subjetivo, no podríamos saber. Claro. Una mamá me había escrito que tuvo mellizos prematuros, que la nena fue quemando etapas en el tiempo que se esperaba, pero que al niño le costó más. Que empezó tratamiento fonoaudiológico hace ya un tiempo, que evolucionó muchísimo, pero que ya por la pandemia se quedó sin trabajo y tuvo que cortar con las sesiones. ¿Qué pasa cuando nos vemos obligados a frenar el tratamiento por fuerza mayor? Sabemos que esta cuarentena está durísima. ¿Hay forma de, obviamente nada suple un profesional, pero cómo hacemos en casa para no frenar el proceso que habíamos iniciado? Claro, y dependería de qué proceso está, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tiene un bajo nivel de vocabulario, es decir, si sabe menos palabras para la edad que tiene, entonces nos vamos a concentrar primero en la parte comprensiva, si todo lo que le decía antes. Y la comprensión verbal se puede trabajar de muchas maneras. Por ejemplo, le puede dar órdenes verbales simples. Pásame la pelota. Un poquito más compleja. Pásame lo que sirve para chutar. Un poquito más compleja. Pásame lo que sirve para chutar y lo que sirve para barrer. Son dos cosas a la vez. ¿Sí? Sí. Pásame lo que sirve para chutar, que es del color del sol. Sí, tendría que elegir la pelota amarilla. Entonces, Sí. hay un montón de formas de estimular la comprensión verbal. Le recomiendo que haga ese tipo de ejercicios y que estimule mediante el juego, que no deje de propiciar el aprendizaje de palabras, porque a medida que los niños más comprenden es cuando más hablan. O sea, si al niño lo que le está costando es hablar, yo no le voy a obligar a que hable, porque por algo no está hablando. Si pudiera hablar, ya hablaría, ¿verdad? Entonces lo que voy a buscar es otro camino para que el niño llegue a hablar como debería para su edad, ¿sí? Entonces, es difícil darte recomendaciones generales porque no sé en qué Claro. etapa se encuentra, pero siempre lo que les digo a los padres es que no le pidan a los chicos que hagan precisamente eso que no pueden. Hay que buscar otros caminos para llegar a eso y que el niño tampoco se frustre, porque si todo el tiempo estamos, a ver, repetí, decime, en verdad, si pudiera el niño ya lo diría. Entonces, hay que buscar maneras de que haga eso y la motivación más grande siempre es el juego. Por eso es que yo recomiendo a los padres por lo menos 4 veces a la semana dedicarle una media hora, unos 40 minutos, pero de sentarse con los chicos y jugar en serio y guiar el juego y tratar de estimular el lenguaje a través de eso, a través de la experiencia. Entonces, hay que dedicarle tiempo y más aún si es que hay un atraso en el desarrollo lingüístico. Claro. El típico comentario de madre, de suegra, de abuela es: deja nomás, para que vas a apurar el proceso, si sí o sí nomás luego va a hablar, ¿verdad? Sí. Puede que eso no sea así, puede que si un niño necesita un tratamiento y no se lo damos el día de mañana sea un adulto con alguna dificultad o realmente a la larga uno termina hablando. Mira, existen lo que se llaman los hablantes tardíos, digamos, pero son un porcentaje muy bajo, muy bajo. No sabría el porcentaje exacto, pero ponerle que de cada 10 niños que no hablan, 1 o 2 son hablantes tardíos. Los demás realmente requieren de un tratamiento para poder hablar, para poder desarrollar. Sabemos que el lenguaje interfiere en todo, en el aprendizaje, en la conducta, en el pensamiento, en la programación de actividades, en la socialización. Entonces, si un niño tiene problemas en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, va a tener un problema en todo, porque el lenguaje y el habla es la forma que nosotros usamos para relacionarnos, para vivir, para todo. Entonces, muy pocos son las personas que, digamos, no hablan y de repente, por arte de magia, empiezan a hablar. Generalmente, si no hacen el tratamiento, en algún punto se van a ver obligados a hacer porque el niño va a seguir creciendo en cuanto a su edad, pero sus habilidades siempre van a estar un poco más bajos. Entonces, cuando vayan a un ambiente que le pongan exigencia, como por ejemplo la escuela, no va a lograr las habilidades esperadas. Entonces, la profe o alguien sí o sí les va a pedir que vayan a la fonoaudióloga, que vayan a la psicóloga, que vayan a la psicopedagoga. Entonces, ahí se suman más cosas, incluso cuando en un principio pudo haber hecho solo terapia fonoaudiológica para nivelar este lenguaje que estaba acá a su edad y dejó pasar, entonces ahí sí ya hay mucho más que trabajar.
Porque si ya está en un primer grado y sabe menos palabras o no pronuncia bien los sonidos, ¿cómo un niño va a aprender a leer y a escribir si todavía no articula bien las palabras? Entonces nosotros Clarísimo. generalmente escribimos como hablamos y si está pronunciando mal, también le va a costar aprender a leer y escribir. Claro. Entonces, no recomiendo esperar porque a la larga es más el desfasaje, es más lo que hay que trabajar y es más difícil para el niño sobre todo, ¿verdad? Pregunta Andrea, ¿se consigue resultados con la atención online? ¿Ahí también intervienen los padres? Sí, se consiguen resultados con las sesiones online. Yo, imagínate que me dedico 2 tardes solamente a atender pacientes online con quienes tenemos un seguimiento, incluso ya hay una nena que estoy por dar de alta, así que recomiendo las sesiones online. Cuando no puedo trabajar directamente con el niño, trabajo mucho con los padres, le hago una evaluación porque también se puede evaluar de cierta forma. Es mejor presencial, pero es posible también evaluar de manera online. Entonces le doy todas las herramientas a los padres, le dejo tareas específicas para que hagan cada día con los chicos. Entonces el niño va evolucionando. Es muchísimo mejor que decir voy a esperar que pase la pandemia porque no me puedo ir al consultorio, por ejemplo. Entonces, si no pueden ir, pero tienen la posibilidad de hacer una sesión online, recomiendo 100% hacer una sesión online. Noelia dice, mi hijo de 2 años, 8 meses no dice frases, solo palabras sueltas. ¿Cuántas palabras más o menos? En realidad para esa edad sabemos que ella debería estar volviendo por lo menos dos, tres palabritas. Por ejemplo, mamá, quiero pan. Tendría que estar diciendo ya. Lo que puede hacer es, yo hice un post justamente esta semana sobre cómo estimular la producción de frases. Puede fijarse ahí en el post y ver cómo dejé las sugerencias, pero básicamente lo que dije es que pueden empezar a unir, por ejemplo, el sujeto más el sustantivo, papá come, ¿sí? O el sujeto más el verbo, papá come, o el sujeto más el sustantivo, ¿sí? Pelota azul, o con el tamaño, pelota grande, ¿sí? Entonces pueden empezar a darle, a describir las cosas para unir las palabras y siempre en un contexto real, ¿sí? Mediante cuando va a comer, por ejemplo, el plato mojado, ¿sí? La manzana grande, el hielo frío. Entonces, aprovechar esos momentos de la vida cotidiana para poder estimular la producción de frases. Parece que la R es la gran enemiga acá, porque Oro Ortega nos dice, y la R a los 5, que aún no diga bien, nos escribe un niño, nos pone, hola, tengo 8 años y no me sale la R. ¿Cómo hacemos con la R? Ya habías mencionado, pero para la gente que se está uniendo ahora. Sería ideal que vaya al consultorio. Yo, por ejemplo, estoy certificada en una técnica que se llama prompt, que lo que hacemos es que a través de los movimientos, nosotras mismas le estimulamos el modo y el punto articulatorio para que el niño logre el sonido, ¿sí? Con la R, por ejemplo, yo misma a través de acá hago que levante y vibre la lengua, entonces le cuesta mucho menos encontrar el punto articulatorio. Entonces, si es solo eso, es muy fácil de corregir. Así que le incito a su mami a que le lleve al consultorio y la articulación es el menor de los problemas siempre. Sofi nos dice, tengo un sobrino que ya tiene 6 años y no aclara bien las palabras, no habla bien. Eso también, ahí puede ser que haya padres medio como en negación y la gente de afuera ve, pero el padre no se niega. Sí, claro, pasa mucho, pasa muy de seguido. Hay que tener mucha paciencia con los padres para poder explicarles con ejemplos, siempre dicen, pero no hay que comparar, y no hay que comparar, ningún niño es igual al otro, pero sí sabemos cuándo tenemos que preocuparnos. Entonces, ese proceso de negación es normal que aparezca, pero nosotros como terapeutas al menos está faltando. Ahora volvimos, ¿verdad? Sí, volvimos. Sí. Ay, bueno, qué suerte, perdón, pero perfecto. Bueno, interesante lo del proceso de negación que decías, el que
Si la Sí. gente tiene alguna pregunta, algo que quiera hacer, vos en consulta, ¿qué es lo que más ves? ¿Cuál es la mayor dificultad con la que te encontrás con nuestros niños actualmente? Y la verdad que si hablamos de diagnóstico, lo que más veo ahora son niños con autismo o con trastornos del neurodesarrollo eh, que están con alto grado de afección, digamos, en el sentido de que no hablan nada o no juegan o no se comunican, no responden a su nombre, no señalan. Eso es más lo que veo quizás porque es lo que más atiendo. Entonces ya me recomiendan y suelo recibir ese tipo de pacientes, pero también veo bastantes disfluencias, niños que tartamudean y también veo trastornos del lenguaje no tan severos, donde solo hay, por ejemplo, un año por debajo en cuanto a su nivel comprensivo, Ujú. expresivo, algunas fallas articulatorias. En realidad hay de todo un poquito, pero si me preguntas lo que más veo realmente en mi día a día, lo que más veo es niños con autismo. Entiendo. ¿Cómo hacer que mi nena de 2 años y medio, pregunta Mario, se interese por la lectura o que siquiera le guste que le lea un cuento? Bueno, ahí hay que ver dónde están sus intereses. Si ella está en una etapa de juego donde todavía no logra interpretar que el dibujo que está en el papel es lo mismo que la jirafa de juguete, entonces probablemente no le va a interesar porque quizás todavía no comprende eso. Entonces, en todo caso, lo que te recomiendo es buscar libros que tengan muchos dibujos y muy pocas letras, donde sean bastante gráficos los dibujos y se puedan describir con mayor facilidad. Y lo que vos podés hacer es, en vez de contarle el cuento, preguntarle, ¿dónde está el oso grande? Y que ella te muestre. Y ahí le contás, sí, ahí está el oso grande está comiendo la miel o lo que sea, ¿sí? Entonces, Ujú. a partir de hacerle participar a ella en el cuento a través de la designación o decirle, pon esta ficha encima del árbol, entonces que ponga la ficha encima del árbol. Empezar con cosas sencillas para involucrarla a ella en la actividad. Y una vez que ella se involucra en la actividad, ahí anda complejizando y ahí quizás te preste más atención. Perfecto. También preguntan si el biberón, esto es muy interesante, puede tener incidencia en la mala pronunciación de algunas palabras. Mi nena de 30 meses dice abo en vez de por favor, elo en vez de quiero, hubo en vez de jugo. No va a ser la causa, no va a ser la causa de dificultades en la articulación. Puede tener que ver si es que ese biberón empujó los incisivos superiores hacia adelante, que generalmente pasa también cuando se chupa mucho el dedo. Entonces, lo que le recomiendo es tratar de que deje el biberón, sustituirlo por un poppy que tenga un piquito, algo, digamos, parecido, pero no el biberón mismo. Pero esa no va a ser la causa de las dificultades en la articulación que tenga ese niño o esa niña. Bien. Carolina pregunta algo que hablábamos cuando iniciábamos sobre hablarle a los niños como bebecitos, digamos. O sea, pregunta ya, lo recomendable es que les hablemos bien a nuestros hijos. Sí. Les encamina mal utilizar un lenguaje infantil? Pregunta. Sí, totalmente, porque el niño te cree, vos sos su mayor referente, sos la persona adulta a la que él ve todo el día, a la que él escucha todo el día, a la que él está empezando a comprender en cuanto a las palabras. Entonces, si él escucha todo el día que se habla de una forma, va a tratar de imitar la forma en que habla ese adulto referente. Entonces, hay que darle a los chicos los modelos lingüísticos adecuados, ¿sí? Si queremos que hablen bien, tenemos que hacer que escuchen la forma correcta de hablar. Claro. Pasa, el otro día un bebé cercano de la familia tiene 2 años y escuché que estaba queriendo cantar Estrellita, ¿dónde estás? Y decía, tetita o teta, no se le corrige, o sea, es lo que volvíamos a lo de ¿a qué edad debería pronunciar correctamente el dónde estás, de verdad? ¿Dónde estás? Y ponele que a los 3 y medio, a los Ujú. 3 y medio más o menos va a pronunciar bien, porque imagínate que ahí hay dos consonantes juntas, la N y Sí, la D. ¿Dónde? claro.
Es una maniobra bastante difícil. Es normal que todavía no le salga esa palabra y estrellita también. Ahí hay una S, al lado hay una T y después hay un sinfón otra vez T, R, E. O sea, es una Es palabra muy complicada esa súper canción. difícil. Sí, sí, es complicada. Pobrecito, está bien que tenga todavía fallas articulatorias. Nos preguntan, Asperger, ¿a los cuántos años se suele diagnosticar? Bueno, el Asperger para iniciar ya no es un diagnóstico como tal. En el DSM-5, que es el manual diagnóstico que se utiliza a nivel mundial, el Asperger se eliminó de la categoría y ahora entró a formar parte de lo que es el autismo. En- Entonces, lo que tiene es autismo con un grado diferente de necesidad de ayuda, ¿sí? Entonces, pero eso se puede diagnosticar desde los 2 añitos, dos Ujú. años y medio, 3 en todo Bueno, caso. los pediatras también los están mencionando. Andrea escribe que hay pediatras que refieren que recién a los 4 es conveniente que consulten con un fono. ¿Qué opinas, tu cara? Me Los 4 años. No, por Dios, no le hagan caso a los pediatras. Imagínense todo el tiempo perdido que tenemos y para los 4 años todo lo que ya debió haber aprendido y seguramente todo lo frenado que está ese desarrollo. Para nada hay que esperar hasta los 4 años. Al fonoaudiólogo al menos puede ir desde el año y medio, 2 años. Yo tengo muchos pacientes menores de 2 años tengo varios y me pongo tan feliz cuando recibo niños tan pequeños. En serio, me pongo muy contenta porque es mucho más lo que se puede hacer a esa edad. Claro. Y justamente un niño de esa edad tiene Humberto y escribe un niño confirmado con autismo a los 2 años. ¿Qué proceso puede hacer la fonoaudióloga con su corta edad? Todos los precursores del lenguaje, lo que hablábamos al inicio del live, ¿sí? Antes de hablar, el niño necesita desarrollar muchas habilidades. Si tiene Ujú. autismo, probablemente tiene dificultades en la atención conjunta. Por ejemplo, cuando juega, juega más con el juguete que con la persona que juega con él, ¿sí? O por ejemplo, todavía no sabe pedir, la agarra de la mano al adulto y le lleva hacia lo que quiere. O todavía no hace gestos para mostrar. Si ve un avión y le asombra el avión, todavía no te muestra para compartir contigo eso que a él le está llamando la atención. Todo eso son precursores del lenguaje y todo eso tiene que trabajar la fono. Ujú. Preguntan si hay alguna lista de palabras que los niños de tal o cual edad deberían decir. En realidad no es una lista, sino ciertas cantidades que hablábamos al comienzo del live. Yo lo voy a dejar igual guardado para que la gente lo pueda ver después. Exactamente, no, lista de palabras no hay porque el niño otra vez aprende por modelos y el modelo va a depender del contexto en el que se desenvuelve. No es por eso cada país tiene otra vez su jerga. Nosotros, los paraguayos, no hablamos igual que los españoles, porque ellos tienen otros modelos lingüísticos, otro dialecto, usan otras palabras. Entonces, eso depende mucho del contexto en el que se desempeña el niño y en el que crece para aprender a través de los modelos que recibe. Ujú. Hoy ya hablábamos antes del live con Elke sobre esta mami que nos quería preguntar por su nene que tiene agenesia de cuerpo calloso. Me decías que es un caso bastante específico, pero ¿qué le podemos decir? Porque no es lo que expresaba en el privado, era su temor a cuando empiece la etapa escolar, si su nene va a poder seguir el ritmo de unas clases, por ejemplo, si se puede parar el avance de este diagnóstico. Bueno, la genesia del cuerpo calloso, lo que pasa con eso es, el cuerpo calloso es lo que está en el medio de nuestro cerebro. Les voy a explicar con palabras fáciles para no irnos a lo técnico. Es lo que está más o menos en el medio de nuestro cerebro y permite que la información de un lado del cerebro llegue al otro lado y se fusionen para lograr las funciones. Ay, se Ujú. apagó mi micro. Espérame un ratito. Dale. Fallas técnicas. Bueno, me voy a quedar con la Okay. luz. Bueno, Ok. entonces lo que hace eso es cuando el cuerpo calloso tiene alguna dificultad a nivel congénito, porque esto se trae desde el nacimiento. Si el Ujú. niño nace, ya con eso no es que desarrolla eso. Em, Generalmente a veces trae grandes consecuencias y otras veces no, depende del nivel de afección. Ujú. Lo que tendríamos que hacer es ver cómo son sus estudios, su resonancia magnética, su electroencefalograma, su mapeo cerebral, todos los estudios cerebrales que tenga y también hacer una evaluación funcional de cómo desarrolló todas sus habilidades en general, porque a veces también suelen tener dificultades en la motricidad, o sea, para caminar, para coordinar los movimientos,
Si, por ejemplo, les cuesta hacer esto, ¿sí? O Ujú. sea, habría que probar a nivel motor, a nivel de lenguaje, a nivel de todo, cómo desarrolló todo y acompañar su desarrollo. No vamos a saber si es que en preescolar o en primer grado va a tener o no alguna dificultad, más bien lo que hay que hacer es acompañar su desarrollo y si en algún punto es necesario estimular, entonces estimular y trabajar con él para prepararle para lo que venga. Clarísimo. El que hay también adultos que consulten con fonoaudiólogas, porque tenemos pues, hay personas que tienen esa que la gente anga se burla, pero que no pueden pronunciar algunas palabras que dicen pizza en vez de pizza, Sí, o que no les sale la P final en WhatsApp y dicen WhatsApp. Mi papá sí. con todas las redes sociales. Eso se puede aprender en la adultez. Sí, se puede, se puede. Es un poquito complicado porque, digamos, ya tiene 20 o 30 años hablando de esa forma, pero sí Ujú. se puede, sí se reeduca el modo y el punto articulatorio, o sea, cómo coloca los órganos para producir ese sonido y también lo que se le enseña, o sea, cuando trabajamos articulación, en todos los casos, adulto y niño, no le enseñamos a pronunciar cada palabra. Lo que le enseñamos es a pronunciar el sonido a nivel articulatorio y a poder identificar el sonido en cualquier palabra. ¿Sí? Si no sabe pronunciar la R, no hacemos una lista de palabras y le enseñamos todas las palabras con R. Lo que hacemos Claro. es hacerle consciente al niño de que la R existe, se pronuncia de esta manera y escucha estas palabras, ¿cuál tiene R? ¿Sí? Y se da cuenta entonces a la hora de producir ya puede producir. Lo mismo pasa con los adultos. Si tienen dificultad para producir algún sonido, por supuesto que pueden consultar con la fonoaudióloga, no tiene nada de malo. Todo el mundo podemos aprender cosas en cualquier punto de nuestra vida, así que sí, sí pueden consultar. Bueno, y Gerald nos dice, ¿a qué edad podemos saber si al niño le va a costar hablar? Porque mi hijo me muestra las cosas, pero le cuesta decir, parece, y tiene 1 año y medio. Bueno, a los 1 año y medio esperamos un promedio de 20 palabritas. Si no está Ujú. diciendo esa cantidad de palabritas, pero sí está diciendo por lo menos 10, 15, entonces a seguir de cerca su desarrollo para asegurarnos de que realmente pueda seguir el proceso esperado. Si llega, pero si vos te das cuenta que en realidad no dice palabras sencillas como pan, agua, vení, dame, que Ujú. son ame, igual se omite algún sonido, ¿sí? Si vos Ujú. te das cuenta que no está produciendo ni siquiera palabras fáciles o que no se le entiende casi nada, entonces te recomiendo que consultes para poder ver mejor qué es lo que está frenando ese desarrollo. Perfecto. En comparación a otros países, según la experiencia y lo que aprendiste durante tu proceso formativo, ¿les estimulamos lo suficiente en nuestro país a nuestros niños o les tenemos medio flojos en ese aspecto? Y varía, pero en realidad lo que yo veo mucho es demasiada exposición a las pantallas. Eso es lo Mm. que veo demasiado. Y niños que miran demasiado tiempo la tele o que usan el celular demasiado. Me dice, licenciada, mi hijo es muy inteligente, solito entra a YouTube. Tiene 2 años, ¿sí? Pero no habla, no se comunica mucho, no pronuncia palabras. Es que claro, cuando el niño ve la tele o ve el celular, la tablet o similar, es solo espectador de eso. El niño no Ujú. puede conversar con la tele, el niño no puede interactuar con la tele, no puede ensayar su habla con la tele. Entonces, por supuesto que frena un montón. Eso incide en el desarrollo. No es la causa, voy de vuelta, a no ser que en serio esté 24 horas solo con la tele, ahí sí Claro. podríamos hablar de la causa, pero sí tiene que ver porque en vez de que el niño esté imaginando, pensando, creando cosas con juguete, con juegos, antes nosotros agarrábamos una caja de cartón y hacíamos Sí. que esa era la cama de nuestro muñeco. Imagínate todo el proceso simbólico que teníamos que hacer para lograr eso. O sea, yo Ujú. tenía que darle vida a esa caja de cartón, imaginarme en mi mente que es una cama, hacerle jugar al lápiz, que va a ser el Ujú. muñeco en ese momento. O sea, un montón de conexiones que estamos haciendo a nivel cerebral para lograr ese tipo de juegos. Sin embargo, ahora los niños, ¿qué hacen? Están con el celular, con la tablet, no están imaginando, porque mientras más cosas hace el juguete, menos cosas hace el cerebro de nuestros niños. Y los celulares y la tablet y la tele hacen todo por ellos no hacen nada, solamente miran. Entonces, veo mucho
y nada, recomendar a los padres que disminuyan o anulen la exposición a las pantallas. Sabes, yo sé que estamos saliendo un poquito de tu área, pero ¿cuánto tiempo, nos preguntan, cuánto tiempo de televisión o uso del celular es el límite, digamos, para un niño de 2 a 3 años? Menor de 2 años, cero. Yo, Ujú, yo diría, si me preguntan mi opinión, cero. De 3 años para arriba, a reventar 1 hora ujú. máximo, ¿sí? Porque el tiempo que el niño está en la tele desperdicia en vez de estar haciendo otras cosas. Porque si no está con la tele, por lo menos va a estar mirando qué está haciendo la mamá o qué está haciendo el papá y se las va a ingeniar para jugar, se las va a ingeniar y ahí es donde sucede la magia del aprendizaje, porque para no aburrirse, algo tiene que crear, algo tiene que hacer. Entonces ahí es donde el niño se ingenia y crea un montón de cosas que le ayudan en su desarrollo. Entonces diría que 1 hora máximo. Perfecto. Y Nata nos dice, mi primo, sigue la R, la gran enemiga. Mi primo tiene 9 años y no pronuncia la R. La reemplaza por la P. ¿Es posible corregir el habla? Pregunta. Sí, es posible, pero necesita hacerlo en consultorio, ¿sí? Ujú. Con la técnica que les mencionaba anteriormente, que es prompt, con esa técnica podemos corregir con mayor facilidad esa R. Y si es solo ese su problema, probablemente no le tome mucho tiempo, pero sí es necesario que vaya al consultorio, que le pueda ver y trabajar con él la R. Perfecto. Bueno, El que te quiero agradecer, ya estamos por completar la horita, te robé mucho tiempo, pero es que es fabuloso hablar contigo y sobre todo quitar un poquito ese estigma dejemos que hable solo, sí o sí, luego va a hablar, ¿verdad? Necesitamos perder ese temor o ese recelo a consultar con un profesional. Y nada, quería agradecerte porque realmente es interesantísimo hablar contigo. Sé que tenés un canal de YouTube también. También, ahora lo tengo un poquito descuidado porque tengo muchos pacientes, ya no tengo tanto tiempo para grabar, pero sí hay unos cuantos videos donde explico sobre el desarrollo del lenguaje, donde muestro los juguetes de mi consultorio, muestro cómo usarlos, a qué edad, cómo trabajar la comprensión. También hablo un poquito del lenguaje y la conducta, cómo manejar la conducta, cómo mejorar a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, si quieren ir a mirar por ahí, a suscribirse, en cualquier momento voy a estar lanzando otro video, pero más estoy activa aquí en el Instagram, trato de postear cosas que les sirvan a las personas, así que si me pueden seguir ahí, eh, voy a estar siempre publicando cosas útiles. Gracias, Elke. En serio, gracias a la gente que se prendió, te están felicitando todos, así que ahora dejo ya el live guardadito para la gente que quiera repasar las consultas. Un abrazo grande, Elke. Gracias, en serio. Muchas gracias, Denise, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotras y un gusto, un